Katy, comienzo a aceptar entonces. Sí, Ya. Hola, buenas tardes. hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos a este encuentro técnico del Consejo de Construcción Industrializada. Hoy vamos a hablar de hormigones, así que estamos muy contentos de darle la bienvenida a grandes relatores que nos van a comentar cómo el hormigón, los moldajes, nuevas tecnologías nos ayudan a mejorar la productividad de la construcción y son alternativas para avanzar en industrialización. Así que les damos a todos la bienvenida a este nuevo encuentro técnico del Consejo de Construcción Industrializada. Vamos a comenzar por agradecer a todos nuestros socios que hacen posible este tipo de encuentros. Mes a mes nos dan la oportunidad de poder compartir con distintos representantes de la industria sobre tecnología, sobre nuevas soluciones constructivas y las oportunidades que la industrialización nos ofrece para la mejora de productividad y de sustentabilidad en la industria de la construcción. Así que sean todos muy bienvenidos. Los invitamos a permanecer con sus micrófonos en silencio para dar inicio a este encuentro técnico y también los invitamos a que puedan hacer sus comentarios, sus opiniones a través del chat de Zoom y también que puedan compartir todas sus opiniones respecto a este encuentro técnico en redes sociales, etiquetando al Consejo de Construcción Industrializada. Así que hashtag CCI, todos invitados a compartir sus opiniones y a seguirnos en redes sociales. Bueno, para comenzar vamos a invitar al primer relator de esta jornada. Vamos a conversar sobre hormigones y moldajes y el primer relator nos va a hablar justamente de hormigones y cuáles son las nuevas alternativas que el hormigón nos ofrece. Queremos darle la bienvenida, invitar a Andrés Rebeco que nos pueda hacer su presentación. Ok, buenas tardes, gracias Katy. Buenas tardes a todos. En un minuto voy a conectarme. Ahí está, perdón. Ya, adelante, muy bienvenido. Vale.
Bueno, buenas tardes. Melón Hormigones quiere hablarles hoy de los hormigones altamente fluidos y compartirles y hacerles aporte respecto del conocimiento de propiedades que tienen estos productos y que en el último tiempo han estado bastante en boga y que no solamente han tenido relación con el ámbito constructivo, que en definitiva es el de gran interés, sino que también en la parte de diseño, de cálculo. ¿Ok? Así que espero que la información en estos 15 minutos que tengo de exposición, esta pincelada, porque en 15 minutos lo que voy a dar a conocer es bastante acotado el tiempo, puede ser de utilidad para ustedes y posteriormente, si es que hay alguna necesidad mayor, podemos interactuar posteriormente o pueden, va a quedar en mi dirección para que podamos comunicarnos. ¿Ok? Este es una agenda, de alguna forma, con la cual pretendo abordar los temas, dándoles a conocer la gama de productos que vienen que Melón Hormigones dispone para poder atender estos requerimientos, ¿no es cierto?, de productos altamente fluidos. Posteriormente dar unos alcances generales del comportamiento de esta familia de hormigones y posteriormente dar a conocer cuáles son mediciones que nosotros en el último tiempo hemos hecho para, obviamente, hacer aportes en este sentido. ¿Okay? Y finalmente las conclusiones que son también bastante interesantes. En términos de los productos altamente fluidos, sus características hablan por sí solo, digamos, ¿ok? Son productos que tienen una alta fluidez, ¿no es cierto? Su diseño les permite una óptima cohesividad. Gracias a los dos primeros atributos, tienen una muy buena y una alta bombeabilidad. Y de alguna forma estos tres atributos ya van dando y generando una diferencia respecto de los productos y de hormigones convencionales. Gracias a estos tres primeros atributos tenemos una facilidad, ¿no es cierto?, y genera una fácil y rápida colocación en el proceso en las faenas de hormigonado. Y ya comienza entonces a través de esto generar beneficios de poder realizar faenas en muy corto plazo. Requiere mínima y nula vibración, lo cual tiene asociado faenas con menos contaminación acústica, digámoslo, y por otro lado con ahorro de recursos humanos para la colocación. Gracias al diseño son productos que poseen una alta resistencia inicial, que contribuyen al punto que viene, que es un temprano desimbre de los elementos, y posteriormente, y por lo tanto entonces rápidos avances de obra. Como consecuencia, también ya en una etapa más posterior, digamos, en la etapa endurecida, genera óptimas terminaciones superficiales, ¿ok? Que también contribuyen económicamente a hacer más eficientes las obras, porque no tienen nidos, no hay reparaciones que realizar, o estas son mínimas y por lo tanto de esa forma contribuyen. Melón dispone de estas tres gamas, de estas tres líneas de productos, el fluido, el fluidmix y el fluidia, que de arriba hacia abajo, de menor a mayor magnitud, poseen claro, bien digo, poseen estas características y contribuyen de mayor magnitud a las características que acabo de citar. Toda esta línea de productos son una solución para los procesos constructivos y que permiten, como bien lo llama el título de este taller que nos reúne, aumentar la productividad de las obras. Y Jimena, no sé si es factible hacer el link para mostrar el video o sigo nomás y lo mostramos al final. Dame un segundo, lo estamos proyectando. Ok.
El video en general habla y muestra en realidad, porque los atributos del producto es bueno observarlos más que hablarlo. Las imágenes hablan por sí solas. Melón Hormigones presenta Fluimix, un hormigón de alta fluidez que ha sido diseñado especialmente para cumplir con los desafíos que imponen las obras con sistemas de construcción industrializados. Fluimix, gracias a su avanzada tecnología y alta fluidez, permite ser utilizado en diversos tipos de elementos, logrando una distribución uniforme en cada rincón de la estructura. Su facilidad de movimiento permite agilizar la faena de colocación, disminuyendo puntos de descarga y vibrado, lo que permite disminuir la mano de obra y reducir los ruidos asociados. Por su diseño de mezcla y materias primas, puede alcanzar las resistencias necesarias para el cumplimiento de ciclos de reutilización diaria de moldajes monolíticos. Otro aspecto fundamental de la oferta de hormigones Fluimix está dado por la jerarquía que Melón Hormigones entrega para el cumplimiento de ciclo de estos productos, como un valor propio del compromiso con nuestros clientes para el cumplimiento de sus objetivos. Ok, gracias. Ahí estamos. Continúo proyectando, ¿no? Bueno, los atributos y desempeños que de alguna forma pude señalar y que se apreciaron en el video de esta gama de productos tienen su origen en el diseño. No es único, ¿ok? Pero, no, o sea, no es la única fuente. Sin embargo, es el que de mayor medida aporta al logro de esos atributos. En primera parte porque, ya sea porque las materias primas disponen, los constituyentes son especiales, el posicionamiento que ellos tienen, y cuáles son las condiciones de formulación. Gracias a estos dos factores influyen en el diseño para poder entregar estos atributos. Y estos son las características que de alguna forma generan la diferenciación que se busca. Esa diferenciación se logra en los dos estados que logra alcanzar un hormigón. Uno en el estado fresco y posteriormente también en el estado endurecido. En términos de diseño, de aspectos de diseño, esta gama de productos, como lo señala la literatura y como obviamente lo tienen contemplado las formulaciones de estas tres familias de productos, poseen un alto contenido de finos, ¿no es cierto? Tienen un menor contenido de áridos gruesos, básicamente los tamaños máximos en el formato donde se presentan estos productos, estamos hablando de 20 milímetros y de 13 milímetros. Todos los atributos y todas las que se pueden ver junto con el aspecto granulométrico y los tamaños de partículas que poseen también son con la ayuda de los aditivos de alto rango, que son los que hoy día se llama el mercado hiperplastificante. Y posteriormente también otro atributo o otra condición de diseño es tener una baja razón agua-cemento. De alguna forma, estas cuatro características se conjugan y permiten hacer un diseño. Sin embargo, como lo señalaba el video, no es solamente la formulación, porque este tipo de productos forman parte de una solución y por lo tanto ayudan importantemente, y eso lo tenemos muy alineado en Melón Hormigones, los aspectos productivos y el aspecto logístico de la entrega del hormigón, que también tiene que tener características especiales para poder mostrar y responder de acuerdo a las expectativas que tiene el cliente de estos productos. Ahora,
Me detengo en este aspecto y entro en materia para aportar a las partes que nos interesa entregar, digamos, que es la información de propiedades de este grupo y esta familia de hormigones. La composición y la formulación especial que posee y que lo diferencia, obviamente afectan el comportamiento. Por un lado, lo afectan para diferenciarlo de un hormigón convencional, con todos los beneficios que aportan a la construcción industrializada, y también generan otro tipo de cambio de comportamiento que es importante tener, que dice más bien con las propiedades del material. ¿Ok? Hay una serie de controversias en este sentido, la literatura así lo deja ver, y lo hemos podido ver en las mesas de trabajo, de comisiones, ¿no es cierto?, que existen diferencias de esto de si es que estos tipos de hormigones poseen un comportamiento diferente de los hormigones convencionales o no. ¿Okay? Estamos hablando de propiedades como el modo de elasticidad, la resistencia a la tracción, el módulo de rotura, fluencia, ¿no es cierto?, como para citar algunos. ¿Okay? La literatura de alguna forma manifiesta de que efectivamente existe esta diferencia, existe propiedades mecánicas que diferencian tipos de productos altamente fluidos de los hormigones convencionales, y estas se deben a tres grandes características que poseen los productos altamente fluidos. Una, poseen modificaciones, ¿no es cierto?, tienen una modificación en la composición de la mezcla, tienen agentes que lo hacen y que modifican el desempeño de la mezcla. Por otro lado, hay un mejoramiento de la microestructura del hormigón, y por otro lado, la ausencia minimiza la vibración de colocación de este tipo de productos. A través de la modificación de la composición, obviamente, posee particularidades de formulación que, en cuanto a los tamaños y el procesamiento de los sólidos, que lo componen, digamos, los granos, ¿no es cierto?, las arenas, los fillers, que lo hacen diferente, y esa propiedad genera un cambio de comportamiento mecánico de este grupo de hormigones. Otro aspecto que gatilla también este cambio de comportamiento tiene que ver el mejoramiento de la microestructura, que debido a las características de la pasta que posee, tiene también entonces una menor porosidad en la zona de transición de contacto entre la pasta y el área. Eso también es otro agente que modifica el desempeño. Y por otro lado, la ausencia o minimización de vibración se traduce en que se evitan ciertos problemas derivados del inadecuado proceso de vibración y colocación, como la segregación y formación de huecos. Este tipo de productos, por su alta fluidez, de alguna forma pasa a ser contraproducente poderlos vibrar, porque se generan segregaciones y formación de nidos, digamos, ¿okay? El conjunto de todos estos factores son los que de alguna forma explican esta diferencia de comportamiento. Entonces, si la propiedad mecánica de los hormigones, de esta familia de hormigones, difiere de un hormigón convencional, se debiera proponer entonces realizar un ajuste en los modelos estructurales para cálculo de las propiedades, ¿ya? Estamos hablando de la etapa de cálculo, de diseño de las estructuras. ¿Y con qué objetivo debería hacerse este ajuste? Con el objeto de mejorar el diseño estructural y la modelación de las deformaciones que tienen los elementos. ¿Okay? Ese es el objetivo. Obviamente, evitando patologías o desempeños, digamos, no deseados de los elementos de las estructuras. Así se hace necesario, y en eso se está trabajando, en conocer algunas de las propiedades, ¿no es cierto? Ya es conocida la propiedad de resistencia temprana que presentan este tipo de productos, pero hoy día ya se están dando pasos aquí en Chile respecto de conocer un poco más el modo de elasticidad que posee, cuáles son las retracciones que poseen este tipo de mezcla desde el inicio, ¿no es cierto?, de su vida inicial, cuál es el creep que presenta,
entre propiedades mecánicas relevantes para la etapa de diseño. Y aquí me quiero detener un poco, porque lo que les voy a presentar dice relación con el modo de elasticidad. Esta presentación, como les decía, es una pincelada, pretende dar unas herramientas o unos tips de apoyo, y no pretende ser un curso de resistencia a materiales, ni mucho menos, ¿ok? La elasticidad, el modo de elasticidad básicamente es una propiedad intrínseca del material que está presente en el estudio de la deformación de los materiales cuando estos están sometidos a esfuerzos, ¿no es cierto? Entendiendo como esa deformación a la variación de su forma y la dimensión. Básicamente, en términos muy generales, en las universidades, en general en las aulas, nos enseñan que es un parámetro que influye fuertemente en los diseños de estructuras de hormigón y que permite entonces determinar las deformaciones que van a tener los elementos de una obra. Un tema que es importante y que nos permite de alguna forma darle comprensión y entender por qué la importancia de este módulo, de este parámetro que es el módulo de elasticidad, dice relación con el siguiente punto, en donde la deformación que experimenta un elemento se relaciona de forma inversa con el módulo de elasticidad, ¿ok? En otras palabras, ¿no es cierto?, el módulo de elasticidad, mientras mayor es de un hormigón o de un elemento en general, va a generar que frente a solicitaciones va a tener una menor deformación y viceversa. En ese sentido, los elementos de mayor sensibilidad dentro de una edificación son los elementos horizontales y puntualmente las losas, ¿ok? En ese sentido, ese es el elemento que es más sensible a las solicitaciones que tiene desde una etapa inicial y después en el largo plazo, por las características de exposición, por las dimensiones que tienen los elementos, y por, en el fondo, de alguna forma, gatillados por la velocidad de avance y las solicitaciones a las cuales se ve expuesto el elemento por su propio peso, digamos, desde las horas iniciales y para qué decir después durante la solicitación de su vida útil. ¿Okay? Aquí se señalan algunas, quiero señalar solamente, citarlas, algunas de los factores que afectan, ¿no es cierto?, las flechas o las deformaciones que experimentan las losas, también extensibles a las vigas, tanto en las etapas iniciales como en el largo plazo. ¿Okay? No me quiero detener en esto en honor al tiempo. Sin embargo, aquí quiero tomar la reflexión del punto inicial, cuando comencé a comentarles sobre el modo de elasticidad, que de alguna forma se relaciona en forma inversa con la deformación que tienen los elementos. Aquí, en base a eso, quiero detenerme, porque aquí quiero mostrar en esta gráfica proveniente de trabajos de la Comisión de Construcción que tiene el ICH, permite visualizar lo siguiente, ¿no es cierto? Tenemos la resistencia media que alcanzan los hormigones, que puede ser la resistencia especificada, y tenemos en el eje Y el modo de elasticidad. Aquí podemos identificar dos curvas que son de mucho interés, ¿no es cierto?, que es la curva roja, que es la curva que establece, permite estimar el modo de elasticidad y que los calculistas emplean para hacer los cálculos y los diseños de las estructuras, ¿ok? En ese caso, esa es la curva roja, ¿no es cierto? Y en verde está el desempeño, el modo de elasticidad medido por los hormigones nacionales, convencionales la mayoría, que permiten generar esa curva. Como se puede ver, a partir de una resistencia media, estamos hablando del orden de 35 megapascales, ¿ok? O sea, un G30, desde ahí en adelante,
el módulo de elasticidad que permite estimar, o que estima, ¿no es cierto?, la ACI, es superior al módulo de elasticidad que en realidad presentan los hormigones nacionales. ¿Okay? Y eso queda indicado, y por lo tanto, en base al análisis a la aseveración, digamos, que les indiqué cómo se relaciona el módulo de elasticidad con la deformación, al tener módulos de elasticidad, ¿no es cierto?, inferiores al módulo de elasticidad que estima el ACI, y que es aquel que el calculista ha tomado y ha considerado, las deformaciones reales serán mayores, entonces, que aquellas que se estimaron o proyectaron. ¿Okay? Eso es una condición, y efectivamente este desempeño es el que nosotros de alguna forma queremos mostrar con resultados de esta familia de hormigones, para ver si es que de alguna forma van en esta misma dirección los resultados de módulo de elasticidad que esta familia de productos altamente con altas docilidades poseen respecto de lo que establece el ACI. Para eso, durante el año pasado se desarrolló un estudio en esta serie de hormigones que presenté inicialmente. Estos hormigones fueron confeccionados en laboratorio para tener más acotadas las condiciones de producción, ¿no es cierto?, del comportamiento de los productos. Sin embargo, sus diseños obedecían a las mismas formulaciones, digámoslo así, que son las que imperan y que están presentes en las plantas. Las evaluaciones que se hicieron en ese estudio son de resistencia, módulo de elasticidad y retracción. Aquí están indicados los productos que fueron considerados en este estudio, ¿no es cierto? Fluimix, Fluidia, ¿no es cierto? Estos representan el grado, ¿no es cierto? Estamos hablando de 30 megapascales, es un G30. Aquí hay un G25, tanto con tamaño máximo del árido de 13 milímetros. Y adicionalmente tenemos un cuarto hormigón, o sea, un quinto hormigón que hace de patrón, que es un hormigón convencional, estándar, muy estándar en las obras. Muchas obras de edificación en altura o altura baja, digamos, o media, son diseñados y son construidos con este hormigón, el GB30 90-20-10. Veamos los resultados. En términos de resistencia a la compresión, presentamos acá los resultados a 3 edades. El hormigón convencional es el que está con barra negra, y a los 3 días, obviamente, en comparación con los otros, es el de menor resistencia. A los 7 días tiene este comportamiento, y a los 28 días los hormigones de estas características, altamente fluidos, superan los 35 megapascales. ¿Ok? Ese es el desempeño de la resistencia a compresión de estos hormigones estudiados. En materia de módulo de elasticidad, estos fueron los módulos de elasticidad que se obtuvieron. Normalmente uno maneja a 28 días, sin embargo, hoy día en los estudios que se están realizando para efectos de ver el impacto que tiene sobre las edades de desimbre, la resistencia y la rigidez que presentan los hormigones, se hace necesario también conocer el módulo de elasticidad a otras edades tempranas. Es que tenemos este nivel. A los 3 días no hay gran diferencia de los módulos de elasticidad que se alcanzan entre los distintos hormigones, referidos obviamente al normal o al convencional. Sin embargo, ya a partir de los 7 días comienza así a generarse un diferencial, ¿ok? Siendo los valores del módulo de elasticidad de estos hormigones altamente fluidos inferiores al del hormigón convencional.
En términos gráficos, esta gráfica, quiero apelar un poco a la memoria visual, cuando mostré el estudio de los hormigones en unas láminas anteriores, en donde a partir, ¿no es cierto?, del G30 o de la resistencia media de 350, de 35 megapascales, la curva del ACI quedaba por sobre la de los hormigones convencionales locales, digamos. Aquí justamente pasa esa misma condición, se valida esa situación en este estudio y para los hormigones que hemos considerado. La curva roja describe el modo de elasticidad según la fórmula o la estimación que establece la ACI, y acá abajo tenemos los valores presentados por la familia de hormigones estudiados, y este punto que aparece acá en negro corresponde al hormigón convencional. ¿Ok? Andrés, Sí. estamos en el tiempo. Ok, con esta lámina termino. Quiero cerrar la presentación con esta conclusión. Los modos de elasticidad arrojados por los hormigones altamente fluidos son inferiores a aquellos que se obtienen a partir de la ACI 318. Y esa menor desempeño es del orden del 15%. Ese, por lo tanto, es un hecho que tiene que ser considerado en la etapa de diseño para considerar, obviamente, el espesor de las losas, la armadura y los tiempos de diseño. Conforme la CI 318 en su versión del 2014, las necesidades medidas de esta familia de hormigones están dentro de los límites de tolerancia admisibles de más o menos 20% respecto al valor estimado. El modo de elasticidad, por otro lado, que uno lo ve en el punto que estaba posicionado sobre la curva, ¿no es cierto?, de la ACI, el modo de elasticidad del hormigón convencional es similar, del mismo orden, y coincide con la curva, ¿no es cierto?, al estimado mediante la ACI. ¿Ok? Eso también, y justamente coincide con lo que se señala y con el estudio que la ACI de la recopilación histórica de datos señala de que para hormigones por sobre G30, perdón, se produce esa intersección. En este caso nos coincidió el desempeño del hormigón también en este estudio. Es importante continuar, ¿no es cierto?, con este estudio de la caracterización de las propiedades mecánicas, ¿no es cierto?, de esta familia de productos, a objeto de permitir diseñar los elementos estructurales, y en ese conforme los hormigones y la metodología constructiva que existe. En este sentido, en Chile se están haciendo estudios, se está haciendo este estudio, el ICH está empujando, nosotros formamos parte también de ese estudio, y los resultados van a ser muy importantes para la etapa de diseño y obviamente para consolidar el aspecto constructivo de esta tecnología y de esta solución. Por último, y esto es importante considerarlo, que el comportamiento presentado por esta familia de hormigones nos lleva a tener en cuenta de que de esta materialidad debe ser definida en la etapa de diseño estructural de un proyecto. ¿Okay? Esa es la importante conclusión que podemos tener hoy día del trabajo. No es un producto, no es adecuado para evitar patologías o ciertos comportamientos que no se esperan dentro de los elementos, habiendo diseñado un proyecto, habiendo dicho que iba a ser en hormigón, después cambiar la condición de decir va a ser por este tipo de producto porque tiene tales o cuales atributos que ayudan obviamente a la eficiencia constructiva. La reflexión importante acá es que la solución se va a dar en forma integral, siempre y cuando también la tengamos en cuenta en la etapa de diseño. ¿Okay? Esa es la reflexión importante de este trabajo y de esta pincelada que yo acabo de compartir con ustedes. Muchas gracias, Andrés.
Muchas Vale. gracias por tu presentación, por contarnos Sí. sobre hormigones autocompactantes y sin duda la integración temprana de proveedores ayuda a lograr los objetivos de industrialización y es por eso que en este encuentro técnico del CCI quisimos conocer todas las oportunidades que existen desde el hormigón, desde los moldajes y terminar conociendo la experiencia real de una empresa que probó en sus proyectos, así que muy pronto tendremos la presentación de Echeverría Izquierdo con su experiencia de utilización de moldajes monolíticos y hormigón autocompactante, pero antes de eso queremos invitar a Paula Risi, gerente comercial de Aludom, que nos va a hacer la presentación sobre moldajes monolíticos. Queremos saber más. Adelante, Paula, bienvenida. Gracias, Catherine. Bueno, Katy ya me presentó. Déjenme compartir pantalla. Me avisan cuando esté visible. Ahí está, muy bien. ¿Está? Sí. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos los que están acá escuchando y viendo este webinar. Voy a hablarles particularmente del moldaje, como dijo Catherine, y que va asociado o va de la mano directamente con el hormigón fluido, autocompactante, que habló Andrés Rebeco anteriormente. Quiero detenerme aquí en unas láminas para poner en contexto este sistema, o la industria en general. En este gráfico se muestra la línea roja superior, que es la construcción en albañilería, que es mucho más antigua que el hormigón, y más abajo la línea verde, el hormigón. Como antes, la albañilería estaba por sobre el hormigón en Chile. Hoy en día el hormigón ya ha sobrepasado la albañilería, y esto a pesar de que la mano de obra de albañilería es mucho más barata que la mano de obra de hormigón. Esto quiere decir que la construcción en general está buscando una alternativa mejor para ser más productivos y poder industrializar nuestras faenas. Este tema es un tema preocupante que me gusta mostrarlo porque aquí habla de la productividad tanto nacional como de la economía nacional y la productividad de la construcción en Chile. Y la construcción en Chile está un 35% más bajo que la productividad nacional de la economía nacional. Y eso es un tema preocupante y que tenemos que trabajar en ello para poder mejorar estos números. ¿Qué es la productividad? Va a depender de lo que quiere cada persona o cada empresa o cada constructora lograr en su obra. Es trabajar con la misma calidad pero en menos tiempo, o con la misma calidad pero a un menor costo, o con la misma calidad pero más seguro. Finalmente, la productividad se define como una unidad de resultado partido por las horas hombre. Y esa unidad de resultado puede ser el mismo costo, misma calidad y misma seguridad. ¿Cuál es el diagnóstico después de estas tres láminas que vimos? Es que la productividad tiene múltiples aristas, sin embargo, se puede lograr avances significativos a través de la industrialización, que es el tema que estamos viendo hoy en día, con procesos constructivos con menor incidencia en la mano de obra. En Chile en los últimos años hemos pagado mejores salarios, y eso es súper importante que lo sepamos todos, que hemos pagado mejores salarios en la industria de la construcción, obteniendo los mismos o peores índices de productividad. La escasez y alto costo de la mano de obra calificada ha gatillado repensar los sistemas constructivos que históricamente habían utilizado las constructoras. Y es por eso que existen los hormigones fluidos, autocompactantes, los moldajes monolíticos, para poder mejorar esta productividad. El ritmo de construcción no solo depende del sistema constructivo, sino que de la capacidad de la empresa constructora para implementar una adecuada planificación y programación inicial de la obra. No sacamos nada de una obra con comprar un hormigón autocompactante, con comprar un hormigón monolítico, si no tenemos una buena planificación. Esto es clave para tener una buena productividad. Para avanzar en la productividad o la industrialización, tenemos el sistema constructivo monolítico de hormigón armado, que nos lleva a la industrialización. Y para poder llegar a esto, tenemos tres puntos claves, que son los los moldajes livianos, que en este caso el moldaje monolítico aluminio,
tenemos las armaduras prearmadas, que se está viendo bastante ya en las obras, cómo prearman las losas, por ejemplo, de unos edificios, y después las levantan, las izan y las acomodan a la losa. Y tenemos los hormigones fluidos o autocompactantes, que es lo que estaba viendo Melón anteriormente. Aquí muestro dos fotos para que vean cómo estamos avanzando o qué es lo que queremos avanzar o cómo vamos avanzando de a poco en Chile, en donde tenemos una foto con moldaje artesanal, absolutamente artesanal, que es lo que se usaba hace 10 o 15 años atrás, y hoy en día a lo que queremos llegar o masificar en el mercado chileno, que es el moldaje de aluminio monolítico. El sistema de moldaje monolítico sirve para hormigonar, encofrar y hormigonar simultáneamente muros, pilares, losas, vigas de cuelgue y escaleras con este método. Se puede hacer todo de una vez, el hormigonado es en una sola etapa. Se pueden hacer casas pareadas, casas aisladas, edificios de baja altura y edificios de gran altura, que es lo que va a hablar después Echeverría Izquierdo, me imagino, al final de esta presentación. Quiero detenerme un poquito en los edificios, porque las casas, si bien este sistema del moldaje monolítico partió con viviendas sociales y partió enfocado a viviendas unifamiliares, a casas pequeñas, que de alguna manera ya está aprendido en nuestro rubro, ya se sabe un poco cómo se construyen casas, pero todavía hay temor en cómo enfocamos este moldaje monolítico a los edificios de gran altura. Y por eso me quiero enfocar un poquitito para explicar de cómo se manejan los moldajes en estos grandes obras. Este es un ejemplo de un edificio de una planta de aproximadamente 800 metros cuadrados. ¿Y qué se hace para el tema del moldaje? Se divide la planta en X puestas, de manera que cada puesta sea montable en un solo día. ¿Cuál es la idea? Montar un día y el otro día montar, en ese mismo día hormigonar, para el otro día descimbrar y así seguir el ciclo. En este caso, esta planta se dividió en 6 puestas, en donde la puesta mayor tenía 520 metros cuadrados de moldaje a montar, no estamos hablando de planta, es de moldaje a montar, y la más pequeña 360 metros cuadrados. Esto nos permite, como les dije anteriormente, poder montar el moldaje en un solo día. Esa es la primera puesta, segunda puesta, tercera, cuarta, quinta, sexta. Paréntesis, ¿se ve bien la presentación? ¿Se alcanza a ver bien o está pasando muy rápido? ¿Bien? Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra forma de trabajar? La primera puesta se monta, esta primera puesta, de manera que al día siguiente, como es edificio, ¿dónde está el cuello de botella en una construcción de edificio? Es en la enferradura. En las casas la enferradura es mucho menor que en un edificio, por eso el cuello de botella, como les decía, está en un edificio de gran altura, está en la enferradura. Entonces, en el primer día montamos la primera puesta, el segundo día montamos la segunda puesta y desimbramos la primera puesta. Por lo tanto, al tercer día la primera puesta se va a la tercera y así vamos sucesivamente. La segunda puesta después se va a la cuarta, la tercera a la quinta y así avanzamos. Y como esto se hormigona todos los días y dividimos esta planta en 6 días, se supone que en 6 días, perdón, no se supone, sino que en 6 días vamos a tener nuestro piso completo de obra gruesa, muro y losa. Entonces, siempre va a depender de en cuántas divisiones hagamos nuestra planta para saber en cuántos días vamos a obtener el piso completo hormigonado de obra gruesa. Esta es una información que nos dio en algún minuto alguna constructora que trabajó con este moldaje, cuáles fueron sus rendimientos, y ellos tenían una puesta promedio diaria de 480 metros cuadrados de moldaje a montar. No es un número menor, es un número bastante alto, pero finalmente lo hacían en un día y con 14 trabajadores llegaban a un rendimiento de 30 metros cuadrados hombre día.
Para que tengan un comparativo, en moldaje tradicional, el rendimiento es de 16, más o menos, 16 metros cuadrados hombre día. Por lo tanto, en moldaje monolítico estamos hablando de casi la mitad en rendimiento. Estos son los ahorros que tuvo esa constructora en ese minuto. Como dato, esta constructora, antes de tomar la decisión de cambiarse a moldaje monolítico, ellos hicieron su estudio y dijeron que al tercer edificio, de más o menos de 20 pisos, de 800 metros cuadrados, altura 20 pisos, más o menos con 3 edificios de esas características, ellos iban a pagar la inversión del moldaje monolítico. Finalmente, después que terminaron su primer edificio, ellos hicieron su cálculo o su cálculo de ahorro que tuvieron, y les quiero compartir más o menos los valores. Estos valores, para que no los contextualicen hoy día, son unos valores de aproximadamente 5 años atrás. Entonces, por ejemplo, la grúa que está aquí sale 50 millones, yo sé que hoy día cuesta un poco más, pero es para que más o menos vayan sacando una proporción. En las mejoras que tuvieron en máquinas y equipos, por ejemplo la pulidora, porque este moldaje junto con el hormigón fluido deja una terminación súper limpia, por lo tanto tenemos ahorro en pulidora, en el cango demoledor, en el vibrador, porque si se ocupa hormigón autocompactante no tenemos ni vibrador ni sonda, tenemos ahorros ahí, y la grúa que se lleva el gran ahorro, porque este sistema de moldaje monolítico ocupa solamente una grúa, no necesita grúa para moverlo. En estos edificios, de estas plantas que les digo yo, 800 metros cuadrados y grandes obras, regularmente se ocupan 2 grúas, una para el moldaje y otra para el fierro. Como el moldaje monolítico no necesitamos grúa, por lo tanto desechamos automáticamente una grúa y ya tenemos un ahorro considerable en los costos fijos de la obra. En raya para la suma, para los ahorros de máquinas y equipos, había 55 millones en esta obra. Después, en los ahorros en obras civiles, como extracción de escombros, porque en este sistema de aluminio no existen las maderas, no existen compensaciones, esto es un traje a la medida, no existen clavos, entonces hay muchos escombros que ya no existen. Tenemos ahorros en extracción de escombros, tenemos ahorros en el aseo de la obra gruesa, fijaciones porque no hay maderas, madera y los conduit en este caso, que son después les voy a explicar, este sistema tiene unas barras cónicas que no necesita enfundarlas, no necesita conduit, no necesita conos plásticos, por lo tanto, todo eso que se ocupa en moldaje tradicional finalmente se traduce a escombro. En este caso, el moldaje monolítico no existe. Ahí tenemos un ahorro de 17 millones aproximadamente. Después tenemos ahorros en mano de obra de instalación. Ellos tenían una cantidad de moldaje instalar total de 56.000 metros cuadrados. Tenían un precio unitario propuesto a pagar 2.900. Vuelvo a decir que estos son valores de hace 5 años atrás. Yo sé que la mano de obra está mucho más cara ahora. Tenían un precio propuesto a pagar de 2.900, terminaron pagando 2.700 o casi 2.800, por lo tanto la diferencia en mano de obra fue de 6 millones de pesos. Partidas de terminaciones que ya no se requieren, por ejemplo, pulidos de muro y losa, 9,5 millones, descarachado, porque este sistema monolítico es tan hermético que tampoco hay escape de lechadas, tampoco queda el típico lagrimeo entre la unión de muro y losa, que después tienes que estar desbastando, descarachando. Eso ya no existe. Los remates de rasgos y ventanas, este sistema permite unos rasgos de ventana casi perfectos, digo yo, porque siempre hay un margen de error, pero casi perfectos, que te permite de alguna manera negociar con tu subcontratista de ventana y hacer todos los marcos iguales, y el viejo después solamente llega a montar y no está rectificando vano a vano. También te permite hacer el paso barco bajo ventanal, dependiendo de la altura que tenga. También lo puedes incluir dentro del moldaje, por lo tanto es una sola faena dentro del hormigonado de muro y losa. La cantidad de yeso que se disminuye es bastante considerable por lo que les decía al inicio, por la calidad de terminación que deja este moldaje junto con hormigón fluido. Y ahí tenemos un ahorro total de casi 50 millones de pesos. En fachada, este edificio particularmente tenía una parte de la fachada que iba revestida con AVES, que es este sistema de aislación térmica, y para poder revestir con AVES tú necesitas tener un plomo casi perfecto en esta muralla, en este muro,
Y ahí hubo unos ahorros en la reparación de esta fachada y en el equipo de reparación, 6 millones de pesos aproximadamente. Resumen total de ahorro, ellos tuvieron 134 millones de ahorro, por lo tanto, después de haber terminado el primer edificio, y como les dije anteriormente, ellos habían calculado que al tercer edificio iban a pagar su inversión, se dieron cuenta que pagaron su inversión casi en la construcción del primer edificio. Y de ahí se han ido después, es muy difícil que una vez que alguna constructora parta o empiece con el moldaje monolítico, es muy difícil que vuelva atrás porque se da cuenta de las ventajas que tiene. Y de ahí esta constructora se fue después por un tubo con este moldaje. Les voy a hablar un poquitito en particular de qué se trata este moldaje, cómo son los paneles. Son paneles de aluminio extruido, la altura es la altura que tiene el proyecto, altura piso-cielo, es una sola pieza por altura, y los anchos son desde los 30 centímetros hasta los 50 centímetros. El peso es de 21 kilos por metro cuadrado, por lo tanto también cumplimos con la ley del saco, con la nueva ley del saco. Están los cerrojos, en este caso los accesorios, está el cerrojo de muro, que se ve ahí, que son 2 por altura, el cerrojo de losa, que es muy parecido al de muro, solamente que es más pequeño, y tenemos las conexiones, que son las barras cónicas, que conectan ambas caras del panel. Estas barras cónicas me detengo un poquitito porque tiene una característica súper especial, y es que es cónica. Entonces, al ser cónica, como les dije anteriormente, no necesitas enfundar, ni necesitas poner ninguna vaina, sino que simplemente le das un par de giros después para descimbrar y esta sale sola. Estas barras cónicas se ocupan 2 por altura. Si tu altura piso-cielo es de 2,60 metros, ocupas 2. Si es de 2,60 metros hasta 3,40 metros, sumas una tercera barra. Es muy difícil que en proyectos residenciales tengamos más de 2,60 metros de altura, por eso regularmente hablamos que se ocupan 2 barras por altura. Tenemos también el cabezal de desimbre, que es el cabezal que va sobre el puntal, que soporta la losa, y la ventaja que tiene este cabezal de desimbre es que elimina las winchas de sacrificio que se ocupan o que se dejan regularmente en los moldajes tradicionales. Aquí no existen winchas de sacrificios o vigas de sacrificio, porque este cabezal de desimbre es el que soporta directamente la losa. Hay todo un respaldo ingenieril detrás, hay todo un cálculo detrás, y nosotros decimos en el fondo cuántos puntales necesitas y cuántos cabezales para que esta losa no ceda. Pero sí, la ventaja es que tú recuperas el 100% del material de la losa para poder reutilizarlo en la siguiente puesta, y lo único que te queda casado es tu puntal con este cabezal de desimbre, en donde nosotros ¿qué recomendamos? Porque este cabezal de desimbre con el puntal van en un doble juego para que tú, como queda casado ahí, para que uno pueda seguir avanzando en la siguiente puesta. ¿Qué es lo que uno pide? Es que se hable con el calculista para ver a los cuántos días autoriza a hacer un reemplazo de alzaprima, o sea, poder poner una alzaprima tradicional y sacar esta que es especial, que tiene este cabezal, para la puesta subsiguiente, porque la siguiente, acuérdense que tenemos un segundo juego. Regularmente la experiencia nos ha dicho que los calculistas autorizan como al segundo día aproximadamente a hacer este reemplazo de alzaprima. Hay una foto de cómo funciona, si se dan cuenta. Yo no sé si cuando pongo mi cursor se ve en la pantalla o no. ¿Sí? Ya. Aquí está el cabezal de desimbre que les digo yo, y cuando se desimbra solamente queda esto casado, que es el puntal con el cabezal, pero todo el resto, vigas y paneles de losa, salen. Este es como un mini resumen. Los paneles son de aluminio extruido, lo que garantiza una mayor resistencia y durabilidad. Cuando tenemos posibles deformaciones de un panel o posibles colapsos de un panel, es donde existe la soldadura. Mientras menos soldadura existe, más resistente es un panel. Por lo tanto, el que sea un panel extruido, una sola pieza por altura, un solo panel por altura, disminuye la posibilidad de colapso del panel o de deformación del panel.
pesos de 21 kilos por metro cuadrado, lo dije delante, el sistema permite cualquier medida y forma de construcción. Cuando hablo de cualquier medida y forma de construcción, también me refiero, por ejemplo, a los bow window, que también pueden ir incluidos, a los alféizar, que también pueden ir incluidos, esta inclinación que tienen en las ventanas. Todo eso lo podemos incluir en la modulación y en la fabricación del material, de manera que no tenga que estar después retrocediendo con estas pequeñas faenas húmedas en elementos más chicos. El proyecto de encofrado monolítico se realiza en base a los planos de obra, o sea, para que nosotros podamos fabricar el moldaje, necesitamos que la obra nos mande sus planos ya definitivos, con todas las modificaciones que puedan existir, porque una vez que ya se manda a fabricar, ya no se puede hacer nada. Entonces la idea es que hay todo un pimponeo ahí entre el ingeniero de aludomen en este caso, el proveedor de moldaje, con el ingeniero de la constructora para poder dejar los planos impecables, con ya las últimas modificaciones, de manera de dedito para arriba y nos vamos a fabricar. El plano de montaje, después que nosotros fabricamos, entregamos el plano de montaje al cliente, de manera que no tenga ningún problema en empezar su montaje. Independiente que va gente de asesoría de la empresa a apoyarlo y a capacitar a cómo se funciona esto en obra. Todos los vanos para ventanas y puertas, los parapetos y demás detalles también se integran en la solución. Aludón brinda el apoyo técnico durante toda la obra, supervisión y capacitación. El moldaje llega a la obra y detrásito va todo el apoyo técnico de la empresa para poder capacitar, ayudar en las dudas que se tengan técnicas, ver la interpretación de los planos, que a veces los viejos se manejan un poco con el tema de cómo yo busco un panel en este plano. Todo eso, esa asesoría está, para que no se asuste la constructora. Y aquí es donde entra la presentación anterior de Andrés Rebeco, es que se recomienda el uso de hormigones fluidos o autocompactantes. Como esto es un sistema monolítico y podemos incluir los bow window y muchos elementos de difícil acceso a un vibrador, es que nosotros recomendamos los hormigones fluidos o autocompactantes. Esto no es a rajatabla, tenemos obras que han trabajado con cono 10, con cono 12, y se dan la lata de vibrar nomás, y si tienen elementos muy difíciles de acceso a un vibrador, se las arreglan de alguna manera, pero se demoran más nomás en la faena. ¿Por qué nosotros preferimos fluido autocompactante? Una, porque llega a todos los lugares, y otra, porque así sí puedes hacer la faena en un día. Regularmente los hormigones, cuando trabajas con hormigones no fluidos o no autocompactantes, tienes que estar hormigonando capa a capa, y finalmente les dan las 8 o 10 de la noche hormigonando, llega el tema de seguridad ciudadana, los partes y mil cosas. Con hormigón autocompactante, más el montaje monolítico, a las 5 o 6 de la tarde los viejos ya están listos. El sistema permite una presión de hormigonado de 80 kN por metro cuadrado, por lo tanto, si quisiéramos hacerlo, como lo dije anteriormente con hormigón autocompactante, lo soporta sin ningún problema, que es el que tiene mayor presión. Permite la ejecución industrializada in situ de todas las actividades que constituyen la obra gruesa. La construcción industrializada no solamente es elementos prefabricados, eso para que quede súper claro. Esto también es una construcción industrializada. El que sea in situ también es industrializado. Y bueno, permite todas las actividades que constituyen la obra gruesa. No es necesario mano de obra calificada, y aquí me quiero detener un poquitito. Este moldaje tiene un sistema de trabajo distinto al moldaje tradicional. Aquí no se ocupan martillos metálicos. Aquí se ocupan herramientas específicas para este sistema, y se ocupa la martillo de goma, la maceta de goma. Entonces, ¿por qué no es necesario calificada? Porque si yo sigo con un carpintero, si yo agarro mi misma cuadrilla de carpinteros que estaba trabajando con hormigón tradicional para moldaje monolítico, los viejos son súper mañosos. Entonces, él va a agarrar su martillo metálico y lo va a golpear hasta que rompa el moldaje, porque es su forma de trabajar y lo ha trabajado así toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Ayudar a armar una cuadrilla de gente nueva, a lo mejor pueden ser incluso jornales o un poco más, que nosotros creamos que pintan para bueno, y les damos un oficio al viejo, se siente
motivado, le pagáis un poco más que un jornal, pero menos que un carpintero, y le das la responsabilidad de cuidar el moldaje. Entonces el viejo va a estar con una motivación extra y ha dado bastante buen resultado. Siempre hay que dejar, sí, un viejo, a lo mejor un carpintero, pero tomándole todas las consideraciones, como a cargo de esta cuadrilla, porque estos carpinteros a lo mejor tienen más experiencia en cómo solucionar ciertos problemas. Pero quien maneja el moldaje, quien le da el golpe, quien lo monta, ojalá sea gente que se capacite en la misma obra. Se minimizan las terminaciones. ¿Sí? Estamos en el tiempo. Oh, ya, se minimizan las terminaciones, elimina el trabajo improvisado, no requiere grúa, y me paso a la siguiente. Bueno, esto es más o menos lo que hemos hablado, el tema de limpieza, es un sistema súper limpio, no existen retazos de madera ni restos de hormigón, mucha mejor calidad, los desaplomes y descuadros son menores al 5%, es un sistema mucho más seguro, las losas se instalan de abajo hacia arriba, los viejos no están sobre la losa montando, el rendimiento es mucho mejor, lo que les dije delante, casi el doble de un moldaje tradicional. Se realiza sin necesidad de grúa, lo hablamos, reproceso no es necesario contar con una cuadrilla, también lo hablamos, rectificación geométrica es mucho menor debido a que los recintos quedan con la misma geometría en cada piso y en cada puesta, hay menor contaminación acústica porque no tenemos el festival del tango regularmente después que desimbramos, mano de obra, el rendimiento es mayor, lo que sí en los plazos, probablemente nos vamos a demorar lo mismo en la obra gruesa que con moldaje tradicional, pero donde nos arrancamos en los tiempos es en las terminaciones, por todo lo que les dije anterior, porque la terminación es mucho mejor, porque no tenemos que rectificar vano a vano, porque no tenemos estos rezanes en las ventanas, hay mil ventajas que nos permite tener un mejor tiempo en las terminaciones de esta construcción. Aquí hay algunas obras para que vean cómo terminan los cantos de muro, la foto de la izquierda, es una casa desimbrada, como ven los vanos. ¿Cómo el cliente toma la decisión? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en un proyecto, nosotros tenemos un cálculo que a los 150 usos este moldaje se paga. Si lo comparamos con un arriendo y vamos a un cálculo súper simple, tenemos una obra de 16 meses en donde un moldaje en arriendo le damos 3 usos semanales, al final de la obra le habremos dado 192 usos. Si nosotros hubiésemos comprado el moldaje ya lo hubiésemos tenido pagado en esa obra. Si solo consideramos los 150 usos, que es como a costo directo, sin contar todos los ahorros que yo les expliqué antes que tuvo una constructora anterior. ¿Qué ofrece Aludón? El desarrollo del diseño y proyecto encofrado para cada proyecto. Aludón pone un ingeniero que se pone en contacto con el ingeniero de la obra y empieza ese pimponeo que les conversé delante. La capacitación, que también se las dije, va detrásito al moldaje, va la gente a capacitar. La supervisión de obra, que es hasta el final de la obra, no los dejamos solos nunca. Y una vez que termina este proyecto, nosotros hacemos la pega de ingeniería de reutilizarlo para el siguiente proyecto. Si el siguiente proyecto tiene un cambio de geometría, un cambio de arquitectura, nosotros agarramos los paneles que ya tienen, los modulamos y le decimos, señores, del 100% que usted ya compró, puede reutilizar el 80%, por lo tanto, para el siguiente proyecto solo va a comprar el 20%. Y esta es una frase nomás para terminar, que la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Así que yo los invito a atreverse y echarle para adelante. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Justamente de innovación y de aplicación y casos es lo que vamos a ver ahora. A continuación queremos invitar a Lorena Rodríguez y a Priscila Becerra, una tremenda dupla de Echeverría Izquierdo Edificaciones, que nos van a mostrar un caso de industrialización utilizando estos moldajes monolíticos y hormigón autocompactante. Muy bienvenidas, Lorena y Priscila. Muchas gracias, Catherine. Buenas tardes a todos. Queremos partir la presentación mostrando nuestra primera experiencia en el uso del moldaje monolítico y el hormigón autocompactante. Prisi, si podéis pasar la próxima lámina. Todo esto partió de un desafío, la verdad. No es que queríamos ser innovadores, teníamos un problema que resolver y buscamos la solución. Nos habíamos ganado una licitación de un proyecto altamente masivo y en un plazo muy ajustado. Este proyecto tiene 33 pisos, 680 departamentos,
y no nos imaginábamos cómo terminar esa cantidad de departamentos sin dejar una obra gruesa bien terminada y con la velocidad que se requería. Dice la próxima lámina, por favor. Como les conté, el proyecto tiene esa característica y la obra no era de todo idónea para usar este moldaje, porque el moldaje, al ser un traje a la medida, para que no salga tan caro, lo mejor es que tenga la mayor cantidad de piezas, la menor cantidad de piezas distintas, o sea, que sea lo más estándar posible. Como el proyecto no estaba diseñado en esa lógica, tuvimos que comprar muchas piezas especiales. El inicio de la curva de aprendizaje fue bastante lenta, como todo proceso nuevo. Hay que aprender a usarlo, lo empezaron al principio, se demoraban 2 días en un ciclo, después se demoraban 3 día y medio en el ciclo, etcétera, hasta que finalmente en el piso 7 logramos el ritmo y de ahí no paramos más. La planta de este edificio estaba pensada para una grúa, para 2 grúas, tenía 660 metros cuadrados, pero gracias al uso del moldaje monolítico, pudimos ocupar solamente una grúa. Eliminamos la grúa porque es autoportable, finalmente no requeríamos eso. La gran ventaja del uso de esta tecnología tiene que ver con la secuencia constructiva. Optimiza un proceso de obra gruesa y lo asimila a una planta de producción, porque realiza un ciclo diario. En este caso logramos 5 ciclos, por lo tanto era un piso a la semana, y todos los días lunes se hacía lo mismo que se hacía el día lunes anterior. Para lograr eso, es súper importante, lo que comentaba Paula anteriormente, prefabricar algunos elementos que van embutidos en la obra gruesa, la prefabricación de los fierros, de las mallas electrosoldadas, la prefabricación de las instalaciones eléctricas, la prefabricación de las instalaciones sanitarias, de manera a no fallar en esa construcción de 2 días. En el segundo ejercicio, ya era un proyecto de nuestra inmobiliaria, nosotros trabajamos para terceros y trabajamos para nuestra inmobiliaria, se trató de diseñar un proyecto que le diéramos el mayor uso a nuestro inventario, razón por la cual el diseño ya venía pensado para ese uso y tener que comprar la menor cantidad de piezas posible. Y además se le dio una nueva vuelta de tuerca, dado que los ciclos de hormigonado son tan ordenados, pensamos que las terminaciones deberían venir programadas de la misma manera, de manera que fueran mucho más ordenados, y logramos mejores ritmos de terminaciones también. La próxima, Prisi. Nos pusimos más ambiciosos y empezamos con otros packs de innovaciones, no solamente el moldaje monolítico y el hormigón autocompactante, empezamos a pedir otro tipo de industrialización, incorporamos el alivianamiento de la obra gruesa de manera a tener una menor cantidad de muros y poderle dar mayor velocidad aún a la obra gruesa. Esto lo hicimos en un proyecto en Vicuña Maquena e incorporamos además otros elementos prefabricados como son los baños prefabricados, escaleras prefabricadas, etc. Como bien decía Andrés y Paula, dadas las configuraciones del hormigón, de la velocidad y el ritmo del moldaje y del desimbre, es muy importante ir de la mano con el calculista para que entienda cuáles son las características de esto. Por lo tanto, esto requiere una integración temprana de la constructora, de manera a ir incorporando todas estas innovaciones en el diseño del proyecto. La próxima lámina, Prisi. Y seguimos avanzando en más proyectos, en otros proyectos, inventamos un sistema de riego automático para la losa de avance, porque el hormigón fluido tiene una retracción un poco más alta, mejoramos nuestro control de desimbre, aumentamos la velocidad de aprendizaje, la curva de aprendizaje es muy importante en los proyectos, haciendo pruebas en seco, afuera de la obra. Consideramos un tiempo de al menos 2 meses para que el proveedor realice el diseño, porque tiene que venir diseñado para este proyecto, y considerar más o menos 1 mes de fabricación para las piezas especiales. Súper importante, capacitar las cuadrillas, coordinar las instalaciones, maximizar los elementos prefabricados, de manera que no falle el ciclo. Lo importante de esto es el trencito de ciclos diarios, de manera a que esto se parezca a una planta de producción. Y por último, los indicadores de seguridad. Si comparamos los proyectos que tenemos en nuestra empresa que usaron el moldaje monolítico versus los proyectos que no usaron el moldaje monolítico, nos creamos la gran sorpresa que no tuvimos ningún accidente y muy pocos incidentes. O sea, es una tecnología muy segura, lo que
finalmente es muy importante para nuestra empresa. Ya. Ahora les Ahora voy a contar. Eso, le doy paso a la Priscila para que nos dé toda la experiencia de toda la información de las datas que hemos recuperado y lo hemos logrado obtener con esta tecnología. Sí, gracias Lore. Por mi lado traigo un complemento de esas experiencias de terrenos que les contó ella y pasa por algunas métricas que nosotros como Departamento de Innovación vamos midiendo para ver el impacto de las soluciones que vamos implementando en los proyectos. Así como ustedes ahí pueden ver, nosotros hacemos un seguimiento a alrededor de 20 indicadores donde pensamos que el valor de industrializar o incorporar alguna solución que promueva mayores eficiencias en productividad y que se debería capturar por medio de esos indicadores. De esos 20 ABB, en estos 15 que ustedes ven ahí hemos comprobado un beneficio en promedio de las obras que están con moldaje monolítico, que ya terminaron, sobre respecto a obras tradicionales. Como pueden ver, hemos podido generar algunos beneficios interesantes, como es el ahorro en reparación de fachadas o piso en la etapa de terminaciones, o la mejora de rendimientos del hormigón y moldaje en obra gruesa, e incluso en el uso de jornales para el caso de mano de obra. Pero también hemos comprobado que el valor capturado por hacer estos cambios es mayor cuando las industrializaciones se consideran en un grupo de partidos de las obras, o sea, cuando vienen en conjunto. Y ahí me paso a este proyecto, que es el que les mencionaba la Lore de hace un rato, que fue el segundo, cuarto en realidad con moldaje monolítico, pero que venía con un pack de iniciativas. Consideraba baños prefabricados, moldaje monolítico con el hormigón autocompactante, las escaleras prefabricadas, malla electrosoldada y muebles modulares. Y nosotros como departamento le hicimos un seguimiento a estos indicadores en donde nosotros creemos que se tiene que capturar el valor y logramos mejorar en 11 indicadores respecto a el promedio de 6 proyectos que fueran tradicionales con resultados sobre la media. O sea, vimos beneficios en esos porcentajes. Ejemplo, en la reparación de obra gruesa, una mejora de un 28% respecto a los indicadores de proyectos tradicionales. Luego fuimos por más, como decía la Lore, hicimos este otro proyecto en Fernández Albano. También venía con un pack de iniciativas de innovación que incluía el moldaje monolítico con el hormigón autocompactante, los baños, las escalas y los muebles modulares. Y también pudimos recuperar valor en algunos de estos indicadores, que están ahí como la reparación de fachada, la reparación de obra gruesa, muchos que tienen que ver con calidad, con rendimientos y básicamente con esos dos temas en este caso. En el proyecto Vicente Huidobro, que fue el tercero, mismo pack de iniciativas de innovación que el anterior, logramos hacerlo un poco mejor. Como bien dijo la Lore, es una curva de aprendizaje, los equipos deben ser capacitados y las cuadrillas también para que aprendan a cuidar el moldaje y el activo que tiene la empresa. Los equipos en este caso han sido distintos en todos estos proyectos, por lo tanto nosotros ya vamos por el cuarto y quinto proyecto que van a empezar con esta misma iniciativa y esperamos poder hacer el mismo ejercicio y poder capturar más valor en los indicadores que nosotros creemos que le impactan de manera positiva a los resultados del negocio. Por último, a pesar de haber capturado beneficios en esos indicadores que les mostré, aún tenemos desafíos de mejora continua para poder seguir mejorando, como son los de productividad medidos en intensidad de trabajadores por metro cuadrado construido, los costos de entrega del proyecto y en nuestro caso al menos el aseo, que si bien mejora un poco, nosotros tenemos una meta más alta. Porque iniciativas como las del moldaje monolítico traen beneficios que hemos podido comprobar, pero también cuestan más caras que los ejercicios tradicionales. Entonces esto, midiendo solo costo directo, de ahí se vuelve fundamental que podamos optimizar el uso y buscar maneras de sacarle más provecho para minimizar el impacto económico en la adquisición de esta tecnología. Para ello estamos desarrollando internamente un software que nos ayude a tener una modulación más óptima para propiciar la reutilización y por ende disminuir la compra. De esta manera poder mejorar y maximizar los beneficios y alcanzar las metas que tenemos pendientes, como son estos indicadores que les muestro acá. Y además poder hacer mejores sinergias con otras iniciativas de industrialización que logren mejores resultados del proyecto, tanto en costos, plazos, seguridad y calidad. Gracias.
Muchas gracias Priscila y Lorena por esta presentación, compartir con nosotros su experiencia en el uso de moldaje monolítico y hormigón autocompactante, PACS de iniciativas de industrialización. Queremos dejarlos con dos mensajes clave en este encuentro. Uno es que industrialización no necesariamente tiene que ver con el uso de elementos prefabricados, sino que hay muchos otros sistemas que van en favor de la industrialización y el desempeño del proyecto. Y el otro concepto es la importancia de la integración temprana de los proveedores, que esto sea un proceso de colaboración y de trabajo en alianzas estratégicas entre los proveedores y las empresas constructoras. Estamos sobre el tiempo, pero no queríamos dejar de tener una última impresión de nuestros relatores respecto a lo que ha sido este encuentro técnico y qué mensaje querrían entregarle a quienes nos han acompañado hoy. Partiendo por Andrés, si nos puedes dar una última reflexión de este encuentro. Sí, bueno, dar las gracias a, a todos los participantes de este seminario, de este taller, de este webinar, porque de alguna forma demuestra por las preguntas que nos han hecho en vía chat el interés, la necesidad de saber respecto del desempeño del producto y de la solución en general, de esta tecnología que aporta a la conectividad. Así que ese es el mensaje más bien de agradecimiento y básicamente espero que nos topemos, nos veamos en eventos de similares características para ir contando cómo evoluciona el tema del conocimiento de las propiedades de estos tipos de productos a objeto de poder tener mayor seguridad en cuanto al diseño y al uso de este tipo de soluciones. Eso. Así que gracias. Muchas gracias, Andrés. Tenemos una pregunta para todos. Vamos a abrir esta pequeña encuesta a propósito de los temas que hemos estado viendo en este encuentro técnico. Y por favor, Alejandro, ahí está. Queremos hacerle una pregunta. ¿Qué se requiere para impulsar la construcción industrializada? Por favor, sus opiniones. ¿Qué es lo que ustedes, todos los participantes de este encuentro técnico, opinan respecto a qué es lo que se requiere para impulsar la construcción industrializada? Muy bien, tenemos 25% de los asistentes que ya votaron, 30, excelente. Y ya se van viendo algunas tendencias, les vamos a mostrar los resultados en unos minutos más. En cuanto todos hayan votado, ya va más del 50%. Pero tres temas que les proponemos como alternativas frente a qué se requiere para impulsar la construcción industrializada. ¿Será cultura? ¿Será normativa? ¿Será un plan de fomento a nivel nacional? Estamos intrigados en ver cuáles son sus opiniones. Tenemos ya 68% de los asistentes, creo que ahí está, 70, ya las últimas personas. Vamos a dar 15 segundos más para que alcancen a votar todos. Muy bien, ahí tenemos ya un 76% de los asistentes que votaron. Vamos a ver cuáles son los resultados de esta pequeña encuesta. Generar cultura del tema en mandantes públicos y privados. Esa es la principal elección. Vamos a ver si les podemos mostrar ahí. Sí, creo que ahí ya están viendo. ¿Qué se requiere para impulsar la construcción industrializada? La mayoría de los participantes opina que generar una cultura sobre el tema en mandantes públicos y privados. Entonces, antes de terminar, queríamos ver qué opinan respecto a este tema nuestros panelistas. Priscila. Sí, pues,
bien de acuerdo con el tema de cultura, y en el fondo estas instancias son para eso, para poder mostrar lo que estamos haciendo, las empresas que adoptamos ciertas innovaciones en industrialización, para que los proveedores puedan mostrar las nuevas innovaciones que ellos hacen dentro de su desarrollo de productos y procesos, y sobre todo que hayan empresas que puedan compartir los resultados, los beneficios, lo que aprendieron, lo que les fue bien, lo que les fue mal, para que otros puedan recoger esas lecciones aprendidas, como lo que estamos haciendo ahora. Muchas gracias, Priscila. Lorena, ¿tú qué opinas desde tu mirada también de gerente comercial y ex gerente de proyectos? Pucha, la verdad creo que hay que atreverse, ¿eh? Son poco lo que se atreven. Y dada la primera experiencia que tuvimos nosotros, nos convencimos como empresa de que esa era la senda correcta, por eso lo estamos ocupando en todos los proyectos de nuestra inmobiliaria. Es muy importante generar cultura e integrar la constructora para que la inmobiliaria también entienda que es una ganada para ellos, o sea, en la medida de que somos más eficientes, más rápidos, generamos menos escombros, nos demoramos menos en las terminaciones, se generan menores costos para ellos. Entonces, de todas maneras, hay que generar estas instancias y compartir, no solamente con los constructores y proveedores, pero también con los arquitectos, las inmobiliarias, los calculistas, de manera que todos estemos con la misma meta y con la misma mira. Muchas gracias, Lore. Por último, Paula, ¿con qué reflexión te vas después de este encuentro? Sabes que yo quiero destacar como reflexión, yo creo que ya se ha dicho todo con respecto a los beneficios del sistema, se ha dicho que esto es un sistema industrializado, no solamente los prefabricados. Yo quiero destacar estas plataformas en las cuales estamos trabajando ahora. Nos ha sido súper complicado después de esta pandemia poder reactivar o retomar esta forma de trabajar, y el hecho de que hayan asistentes, de que hayan constructoras interesadas en participar en esta plataforma, el hecho de que seamos escuchados. Yo veo aquí el chat de preguntas, el que efectivamente haya gente interesada, yo lo encuentro súper destacable y súper valorable. Eso quiere decir que estamos todos interesados y estamos todos en el fondo trabajando para una misma solución, y todos queremos llegar a este tema de la industrialización. Entonces, eso es lo que yo quiero destacar, fíjate, de la capacidad que hemos tenido todos de adaptarnos a este sistema, de adaptarnos a estas nuevas plataformas, de ir aprendiendo en el camino, de hacer estas charlas por estas vías, y eso lo quiero agradecer a todos los que están presentes y a nosotros también, que nos hemos tratado de acomodar a este sistema. Así que yo quiero destacar eso, fíjate, porque el otro ya está dicho. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy en este nuevo encuentro técnico. Comentarles que recibirán en las próximas horas una encuesta de satisfacción respecto a este encuentro, y si la responden, además recibirán el link a las presentaciones. Así que atentos, y los esperamos el próximo mes en otro encuentro técnico del Consejo de Construcción Industrializada. Ahí tienen nuestras redes sociales en el chat para que nos puedan seguir, puedan visitar el sitio web y conocer más soluciones, más alternativas y más oportunidades de industrialización en sus proyectos. Muchas gracias a quienes fueron nuestros relatores, Andrés, Lorena, Priscila, Paula, muchas gracias por participar, y a todo el equipo del CCI, gracias por este encuentro. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias a ustedes por la organización, gracias. Chao, chao, gracias.